Hola a todos queridos amigos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 75 de esta sexta temporada On Demand o 165 ya del acumulativo del total de episodios que nos reúnen aquí en este espacio hermoso para compartir, para aprender, para profundizar, para entender un poquito de la historia de la humanidad. Y hoy, como ustedes son los verdaderos hacedores de este podcast, porque son los que van solicitando temas a través de nuestra página web historiaenpodcast.com.ar, a través de nuestro Instagram Historia en Podcast, tantos son los temas que llegan que los vamos tabulando acá. ¿Sí? Vamos diciendo, che, mira, bueno, estos son los más pedidos, vamos investigando, vamos armando un episodio. Y hoy surge este más que especial y más que pedido, que es el relacionado a la vida de Alan Turing. Un capítulo auspiciado totalmente por Historia en Podcast Academia, la única academia de historia online de la República Argentina que te permite aprender sobre los temas que vos quieras en cursos online, en donde nos vamos a conocer cara a cara, en donde vamos a entablar unos encuentros realmente maravillosos. Así que te recomiendo visitar nuestra página web historiaenpodcast.com.ar. Ahí en la sección Academia vas a encontrar toda nuestra ofertas de cursos. Bueno, entonces les traigo este episodio más que especial de una de esas personalidades que cambiaron el mundo en serio, que cambiaron el mundo de verdad, un visionario, un adelantado a su época, podríamos decir, un hombre que revolucionó el mundo en muchísimos sentidos, como iremos descubriendo a medida que avancemos en este episodio. Un hombre que al día de hoy se lo considera como el precursor de la computación e incluso el padre de la inteligencia artificial. Hoy que tanto se habla de inteligencia artificial, les traigo a esta personalidad, ¿no? Es más, el otro día me pasó leyendo un libro sobre inteligencia artificial, lo posicionaba como justamente esto, ¿no? El padre fundador, sin saberlo él mismo quizás, ¿no? Bueno, muchos años después se lo considera hasta el presente, ¿no? Como el padre fundador de la inteligencia artificial y de la ciencia informática. O sea, el tipo que se aventuró en un campo totalmente nuevo, que va a patear todos los tableros, un personaje clave, por ejemplo, en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que rompió cánones de sexualidad y de estereotipos del contexto histórico que le tocaba vivir, ¿no? Un hombre realmente increíble. Estoy hablando de Alan Turing, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Alan Turing, nacido en la ciudad de Londres en el año 1912, en el seno de lo que por esos momentos era una familia acomodada, ¿no? Una familia de un buen pasar socioeconómico. Dicen sus biógrafos que Alan desde muy pequeño ya era todo un crack en ciencias y particularmente en matemáticas, ¿no? En donde tenía una capacidad especial, ¿no? Pero paradójicamente, o no tan paradójicamente, no sé, como ustedes prefieran, Turing fue un niño que no destacó como estudiante brillante en su época escolar, sino que el tipo prefería aprender de manera más autodidacta, es decir, por sus propios medios, leyendo, investigando, adentrándose en los temas que le parecían verdaderamente relevantes, ¿no? Enfocado en sus intereses, en sus fortalezas, más que en sus debilidades, como tradicionalmente hace el sistema educativo, ¿no? No me voy a meter a la crítica del sistema educativo, que ya muchos de ustedes conocen y no es propio de este episodio, pero bueno, no fue brillante en su transcurso escolar, sino que fue más un autodidacta. Y tan bien le va a ir con su sendero autodidacta que a la cortísima edad de 17 años, por ejemplo, ya comprendía la teoría de la relatividad y todo el trabajo de Albert Einstein, que desde 1905 venía publicando sus escritos tan particulares y tan relevantes, ¿no? El tipo, Alan Turing la rompía completamente, como decimos acá en el lenguaje de fútbol de potrero, ¿no? La dejaba chiquita, ¿sí? La descosía, como sabemos decir aquí en Argentina. Y bueno, gracias a esos talentos naturales de Turing, profundizados por su educación autodidacta, pudo ingresar como estudiante de matemáticas al King College de la prestigiosísima Universidad de Cambridge, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, justamente. Y ahí va a ser en donde empieza a bucear en estudios de lógica, de matemáticas aplicadas, siempre relacionado al mundo de los números, ¿no? Que era su verdadera pasión, su gran pasión. Y ahí se va a graduar, y al graduarse, Alan Turing publica
un artículo que sería su primer paso hacia la fama e incluso le iba a permitir profundizar posteriormente sus estudios en Princeton, digamos, para terminar su tesis doctoral. Pero ese primer paso, ese primer artículo famoso se llamó Sobre los números computables con una aplicación al problema de decisión. Que para explicarlo así brevemente, no nos vamos a poner tan técnicos, podríamos decir que resultó ser el origen de la informática teórica. Ahí Turing definía qué era computable, o sea, qué podía pasar por un ordenador, por un computador, y qué no lo era, qué no era computable. O sea, el sí y el no de aquello que podía llegar a ser o no computable. Lo computable era todo aquello que podía resolverse con un algoritmo, va a decir Alan Turing. Un algoritmo es algo así como un conjunto de instrucciones, ¿no? Un conjunto de instrucciones finito que mediante cierta y determinada cantidad de pasos sucesivos va a llevar a la solución de un problema. Bueno, el resto de cosas, digamos, ¿no?, que no podían resolverse con un algoritmo eran no computables. Ese va a ser el inicio de la ciencia informática. Y fue gracias a ese escrito con el que Alan Turing expuso justamente los principios teóricos de su máquina universal, algo así como un dispositivo que, según Turing, podía llegar a resolver cualquier operación matemática que, digamos, resoluble con un algoritmo, ¿no? Queda más que claro, si no, no entraba dentro de lo que era computable. Entonces, señoras y señores, pónganse de pie, no sé qué estarán haciendo en este momento, porque acaba de nacer con Alan Turing la computación. Acaba de nacer la informática tal y como la conocemos hoy en día. Y todo eso gracias a esta mente brillante que fue la de Alan Turing. Pero todavía no iba a llegar el momento de fama así más explotado de Alan Turing, sino que el salto definitivo a esa fama, a esa notoriedad pública, debería decir en realidad, iba a llegar recién en 1938, cuando ya de regreso en la Universidad de Cambridge, Turing logró despertar el interés del gobierno británico, que le va a ofrecer trabajar nada más y nada menos que en Bletchley Park, el centro de criptografía más importante del país. Y ese va a ser el salto definitivo a la notoriedad pública de Turing. Y se pueden preguntar ustedes por qué trabajar en Bletchley Park va a catapultar a Turing a la fama y a la notoriedad pública, ¿no? Bueno, pónganse cómodos porque acá viene lo más increíble de esta mente brillante. Su acción está directamente relacionada, de lleno diría, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que los alemanes, para esos momentos, empleaban una máquina, en la guerra, ¿no? Empleaban una máquina, un dispositivo más que especial, diría, para enviar mensajes a sus fuerzas de manera encriptada y también indescifrable, ¿no? Indescifrable para cualquiera que no conociera el código. Ese código, tanto como la máquina que lo producía, tenían un nombre: Enigma. Esa máquina, Enigma, encriptaba todos los mensajes alemanes con un sistema de codificación que funcionaba para que ustedes se den una idea, no me voy a poner técnico en esto, pero funcionaba como algo así como una máquina de escribir que iba sustituyendo, que iba cambiando cada letra del mensaje por otra con ayuda de un sistema de engranaje, un sistema de rotores que los propios alemanes se encargaban de reconfigurar cada noche, de modo que nadie pudiera entenderlo nunca. O sea, la máquina iba cambiando de código cada día. ¿Sí? Estaba pensado de esa forma para que nadie entendiera lo que los alemanes estaban enviando como mensaje codificado a cada una de sus fuerzas en cada uno de los frentes de la Segunda Guerra Mundial. A no ser que vos conocieras el código Enigma, no tenías forma de entender qué estaban diciendo los alemanes en esos mensajes que se interceptaban, ¿no? Pero eran indescifrables. Bueno, con tal fin fue convocado Alan Turing y otros científicos sobresalientes del momento a Bletchley Park para descifrar justamente este código Enigma. ¿Qué pasaba? Si los aliados lograban descifrar ese código Enigma, el ejército británico, sobre todo, iba a poder localizar, por ejemplo, los submarinos alemanes antes de que atacaran en el Mar del Norte, en donde hacían destrozos y mataban a millones de personas, a miles de personas y no sé qué. Entonces, sería estar un pasito más adelante de lo que los alemanes fueran a hacer, planeaban hacer. Así fue que Turing, junto a otros científicos, van a trabajar arduamente, ¿sí?, incansablemente en Bletchley Park para descifrar ese código Enigma y sobre todo descifrar el funcionamiento de esa maquinaria alemana tan complicada, ¿no? ¿Qué se le ocurrió a Turing? Y ahí está lo brillante. El tipo dijo,
brillantemente a mi criterio, ¿no? El tipo va a decir que si una máquina producía ese código encriptado, solamente ese código encriptado producido por una máquina iba a poder ser descifrado por otra máquina. ¡Pum! Explotó la cabeza de todos, digamos, ¿no? Así fue que para 1940 Turing creó una máquina, un dispositivo llamado BOMB. Se escribe bombe. ¿Sí? Un dispositivo que trabajaba justamente en base a un algoritmo de probabilidad. El funcionamiento verdaderamente es muy técnico y no voy a aburrirlos ahora con eso. Si ustedes quieren pueden buscar dentro de la tanta información que hay en la web sobre el funcionamiento de las máquinas BOMB de Alan Turing y de esa forma podrán entender técnicamente, aquellos que quieran, el funcionamiento, ¿no? Como siempre digo, recuerden que el podcast es una ventanita de acceso a la información. Si ustedes quieren profundizar, o mejor dicho, si logro despertar en alguno de ustedes el interés por ir a conocer un poquito más de cada una de las historias que aquí desarrollamos, debo sentirme más que satisfecho, ¿no? Ojalá así sea por el bien de la cultura, de la educación y sobre todo de la historia que tanto tiene por enseñarnos siempre, ¿no? Ahora, volviendo a Turing y a sus máquinas BOMB, ¿no? Podemos decir que esos instrumentos van a llegar a descifrar, fueron tan perfectos que van a llegar a descifrar hasta 2 mensajes por minuto, ¿no? De los enviados por sus pares alemanes, que eran las máquinas Enigma. Los alemanes van a caer en la trampa, los alemanes van a morder el anzuelo y sus mensajes van a ser descifrados. Se dice que gracias al desarrollo del sistema de Turing que logra destruir el código Enigma, diseñado justamente por Turing en Bletchley Park, va a lograr permitir acortar, al menos por 2 años, la Segunda Guerra Mundial. Tal fue la contribución al final de la Segunda Guerra Mundial, tal fue la contribución de Turing en ese momento, en ese contexto de la guerra, que tras la derrota nazi, el tipo va a ser condecorado con la Orden del Imperio Británico justamente por su labor científica. Un crack realmente, un genio de su época. Pero asimismo, sus máquinas, las famosas máquinas BOMB, de las cuales se llegaron a producir más de 300 unidades entre Gran Bretaña y Estados Unidos, todas van a ser destruidas por orden del primer ministro británico. No quedó ni una. Las mandó a sepultar, digamos, ¿no? La mandó a destruir directamente. Y junto a ellas destruyó también todos los documentos vinculados a su creación. No quedaron rastros de las máquinas BOMB. Asimismo, la contribución de Turing en Bletchley Park fue crucial para la historia del mundo, ¿no? No solamente para Gran Bretaña, no solamente para Europa, la Segunda Guerra Mundial, fue crucial para el mundo. Imagínense ustedes 2 años más de Segunda Guerra Mundial porque no se le podía entender lo que los mensajes, se le interceptaban los mensajes a los alemanes, pero no se podía entender qué escribían. Bueno, Turing desarrolla con un sistema de algoritmo una máquina que entendía los mensajes que mandaba su par alemana. Realmente una locura. Ahora, ¿qué va a pasar con Turing una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial? Bueno, una vez finalizado el conflicto, Alan Turing se va a incorporar al Laboratorio Nacional de Física para diseñar un ordenador, el famoso ordenador ACE, ¿sí? Las siglas en inglés ACE, que significa Automatic Computer Engine, el computador más veloz de la época, ¿no? Una máquina que buscaba tener, por ejemplo, las mismas capacidades que el cerebro humano, buscaba que pensara igual que un humano. O sea, fíjense si no estamos hablando de inteligencia artificial en 1940, en 1945, ¿no? Pero ante la falta de financiación, ante el secretismo de los avances técnicos en Bletchley Park, la computación los avances que Turing planteaba en el ámbito y en el campo de la computación no van a poder desarrollarse y va a regresar a Cambridge. Ahí, en 1948, va a conseguir también, digamos, al mismo tiempo, una plaza en la Universidad de Manchester, en donde va a profundizar sus estudios sobre inteligencia artificial, llegando a publicar en 1950 un trabajo increíble que se titula Máquinas de computación e inteligencia, en donde establecía las bases de la inteligencia artificial y proponía un tipo de prueba, un tipo de evaluación, ¿sí?, llamado en informática el test de Turing, con el que se determinaba si una máquina era o no era inteligente, por ejemplo. Fíjense lo avanzado que estaba Turing en 1950. Bueno, también ahí en Manchester va a desarrollar un nuevo ordenador, ¿sí?, que sustituía al ACE, al anterior, que se va a llamar este nuevo Madam o Manchester Mark I, ¿no? Era una computadora que, para que ustedes se den una idea, lograba almacenar en su memoria principal un programa, ¿sí? O sea, almacenaba un programa en la memoria, tenía mucha más capacidad que su antecesora, ¿no? Bueno, revolucionaba el mundo de la computación.
E incluso ahí, mientras hacía todo esto, Turing se va a hacer tiempo también para profundizar sus estudios en la morfogénesis. Y ustedes dirán, ¿qué será la morfogénesis? Bueno, la morfogénesis es el estudio de la formación de los patrones en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, las rayaduras que hay en el tronco de la palmera o en la cáscara, no sé si se llama cáscara, se me ocurre el ejemplo ahora, de una nana. Bueno, esos patrones que están en la naturaleza van a ser estudiados por Turing, porque el tipo estaba totalmente convencido de que esos patrones se podrían replicar en el mundo computacional, en el mundo informático. Y de esa forma, ciertos algoritmos terminarían haciendo funcionar a las máquinas que llegarían, según Turing, en algún momento a pensar como humanos, a dar respuestas como humanos. 1950 estamos hablando. Fíjense lo vigente que está el pensamiento de Turing hoy. Estoy grabando este episodio en julio de 2024, ¿no? Pero bueno, tristemente, más allá de todos estos avances de lo brillante de su mente, los cánones de la época iban a caer sobre Alan Turing. Con 40 años, en 1952, el tipo que había abierto el campo de la inteligencia artificial en la cumbre de su carrera científica, va a ser arrestado y va a ser condenado por mantener relaciones homosexuales. Se le va a denegar el acceso a las instalaciones de Bletchley Park, el lugar en donde la Segunda Guerra Mundial terminó, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial terminó en Bletchley Park. Bueno, gracias a Alan Turing, bueno, se le va a prohibir el acceso ahí. Turing va a reconocer su homosexualidad, la cual a los ojos de las autoridades británicas de esos momentos era considerado un crimen. Y por ese crimen va a ser condenado, ¿sí?, bajo el cargo de indecencia grave y perversión sexual. Fíjense ustedes qué locura, ¿no? Fue condenado a prisión, pero para salvarse, así con todas las comillas del caso, para salvarse de la cárcel, esta persona que había cortado 2 años el conflicto bélico más aterrador de la historia de la humanidad por su condición de homosexual, aceptó someterse a un tratamiento de castración química, bien digo, mediante el consumo de hormonas, con el fin de cambiar sus... Fíjense esto, lo importante de lo que voy a decir a continuación, porque no se puede creer, con el objetivo de cambiar sus deseos sexuales y reducir su libido. O sea, la homosexualidad era una enfermedad. Y Alan Turing estaba, con todas las comillas acá, enfermo y debía ser curado, ¿no? Este proceso de castración química, del consumo de hormonas, lo va a sumir a Alan Turing en una profunda depresión que lo va a arrastrar definitivamente a su muerte el 7 de junio del año 1954. Una muerte sobre la cual existen hasta el día de hoy montones de dudas. Según la autopsia oficial, digamos, la causa de la muerte fue envenenamiento con cianuro. Ahora, ¿cómo llegó el cianuro al cuerpo de Turing? Están todos los signos de interrogación abiertos, ¿no? Junto a su cuerpo, ¿sí?, va a ser hallada una manzana mordida. Así que los investigadores dijeron, bueno, a ver, si este tipo está envenenado con cianuro y al lado hay una manzana mordida, lo más probable es que Turing haya inyectado cianuro en la manzana antes de morderla y eso hizo que se produjera su muerte, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? La manzana nunca se llegó a analizar, ¿sí? No se sabe si la manzana tenía cianuro o no tenía cianuro, lo que deja abierta otras posibilidades. Algunos van a decir, puede que Alan Turing haya inhalado accidentalmente vapores de cianuro porque los estaba usando para un experimento en su habitación y qué sé yo. Que incluso muchos van a decir, no, Alan Turing fue asesinado. Así va a pasar a la historia una de las mentes más brillantes, diría, del siglo XX. Incluso por esa manzana mordida, muchos van a decir que el logotipo de Apple, ¿sí?, esa manzanita mordida, fue un reconocimiento que Steve Jobs, el creador de esta marca tan famosa, mundialmente famosa, le hizo un homenaje, un reconocimiento a Alan Turing, ¿no? Pero se descartó esa probabilidad, esa posibilidad. El propio Steve Jobs dijo en algún momento, en alguna entrevista, ojalá hubiera sido así, digamos, ¿no? Ojalá hubiera sido de esa forma. Incluso muchos van a decir que sobre todo en junio, en el mes del orgullo y tanta cosa, el color de la manzanita con esos colores tan particulares de este colectivo, van a decir, bueno, no, eso en realidad es un guiño hacia esa simbolización, digamos, ese reconocimiento que Apple tuvo
hacia Turing. Pero el propio Steve Jobs lo negó, digamos, ¿no? Lo cual hubiera sido un final mucho más épico si decimos, bueno, una de las marcas más famosas en el mundo de la informática, de la computación, de la inteligencia artificial y tanta cosa, lo reconociera. Pero bueno, no, aparentemente no fue así. Así pasaba la historia, como les decía, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Pero no se basan todavía porque hay más. El pasar de los años le traerían a la imagen y sobre todo a la memoria de Alan Turing su debido reconocimiento. En pleno siglo XXI, en pleno auge de la inteligencia artificial, Turing sigue al día de hoy recibiendo el reconocimiento público por sus aportes, a tal punto que se lo considera el padre de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Digo, como mencioné al comienzo de este episodio, el otro día leyendo un libro sobre este tema, veo también esta referencia constante, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no? En memoria de Alan Turing, este episodio, ¿no? Hoy, por ejemplo, ChatGPT no existiría si no hubiese existido la cabeza de Turing que pensara en algoritmos y en respuestas programadas de máquinas durante la década del 40 del siglo pasado, ¿no? Hoy esta PC en la que estoy escribiendo y en la que estoy grabando este episodio no existiría si no hubiese sido por Alan Turing, quien desarrolló los principios básicos de la computación. Pero van a llegar reconocimientos a Turing a medida que pasaron los años, ¿no? El primer gran y verdadero homenaje va a venir de sus propios colegas, quienes desde 1966 conceden el premio Turing, un equivalente a algo así como el Nobel de Informática, a todos aquellos destacados en este campo, ¿no? A finales del siglo XX, el reconocimiento de la figura de Turing va a comenzar a ser mucho más generalizado. En el 2009, por entonces primer ministro británico Gordon Brown va a pedir disculpas de manera oficial a Alan Turing por la manera en que fue tratado, ¿no? Fue una reacción en realidad a una petición en internet de lo que buscaba ser en realidad un indulto real, o sea, de la realeza, de la corona británica, ¿no? Un indulto a esta condena que había recibido en vida Alan Turing. Había mucha esperanza en que ese indulto real llegara para el centenario del nacimiento de Turing, es decir, en el año 2012, pero la reticencia, la complejidad de los trámites y todas esas yerbas burocráticas lo van a retrasar, ¿no? El indulto real va a llegar recién en el año 2014, firmado incluso por la propia reina Isabel II, pero al año siguiente, ¿sí? 2015, la familia de Turing fue todavía más allá, usando como precedente ese indulto a Alan, pidió también el indulto póstumo para otros casi 50.000 hombres condenados en Gran Bretaña por su homosexualidad, una condición que fue considerada como un crimen en esa parte del mundo desde 1885 hasta 1967. Así Turing, con su indulto póstumo, finalmente iba a descansar en paz. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Si les ha gustado pueden colaborar económicamente a través de Cafecito, a través de PayPal, comprando nuestros libros Alta en el Cielo de Editorial Planeta, en nuestros cursos que los consiguen en Historia en Podcast Academia. Así que todos los canales están abiertos, nos contactan por Instagram, nos dejan un mensajito, pueden comentar este episodio en Spotify, así los algoritmos, hablando de algoritmos, lo recomiendan a mucha más gente interesada en la historia como cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí en un nuevo episodio, los espero en otro y por qué no en los cursos que iniciamos en agosto que están verdaderamente tremendos, ¿no? Los gobiernos radicales y la Primera Guerra Mundial. Los espero, queridos amigos, hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Chau, muchas gracias.